Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de un nuevo tráiler de Flowers of Blood. La semana empezó muy activa. Antes de comenzar a revisar, no olvidemos suscribirnos y compartir. Varan y Dylan regresaron de Mardin. Empieza a charlar en la puerta. Al menos podrías entrar. Azade dice: ¿por qué no me informaste? Yo también habría venido. Cian dice: olvídate de ellos, yo te llevaré. Cierra el tema. Kudret dice que estamos atrapados en la puerta, entremos. Dylan y Varan van a sus habitaciones. Dylan dice que está muy feliz. Varan dice que comenzó a investigar hospitales donde la madre podría haber trabajado. Dylan le dice a Varan lo afortunada que soy. No solo tú. Cian, Kudret, Baba. Varan, cada uno está haciendo su parte. Porque esto es lo que requiere ser familia, dice. Comienza a desentrañar los hechos sobre Sabia Dylan. Javin dice que debemos estar seguros. Sabia dice que encontraré una solución. Varan recibe una llamada telefónica. Las noticias que escucha lo perturban. Dylan mira la foto de su madre en su habitación. Dice que nos veremos pronto. Gul avergüenza a Dylan. Dice que hay algunos cambios en ti. Él dice: bueno, eso es lo mejor. Espero que la mansión se llene de voces de niños. Luego dice que es hora de sacar el camisón del cofre de la dote. Después de que Rose se va, Dylan saca cosas relacionadas con los regalos especiales de su madre y Varan y las examina. Varan se siente incómodo por no poder comprar las acciones de Dirya. Varan culpa constantemente a Frat por Dirya. Frat se defiende ante Varan. El ambiente se vuelve tenso. Kudret interviene inmediatamente. Dice que no es momento de luchar, es momento de unirnos. Cuenta sobre el mensaje que llegó al teléfono de Cian. Él dice que el proceso está bien, hermano. Varan responde que está bien. Justo cuando Cian está a punto de entrar con la caja en la mano, llega Hassan. ¿Qué dicen estos? Cian dice: tío, estoy estudiando en la Facultad de Medicina. No todo es cuestión de trabajo, afirma. Azade lleva a Varan a un lado. Dice que no hay fugas de agua entre ustedes. Dice lo rápido que olvidaste lo que hizo. Él dice que no es como si lo supieras. Azade dice que escuché lo que dijo con mis propios oídos. Varan dice que es mi esposa y que la tratarán en consecuencia. De lo contrario me encontrará frente a él. Dice que deberías cerrar este problema, de lo contrario, lo sabrás. Él sale. Azade pide su café en el mirador. Cian recoge todos los documentos relacionados con el hospital y los lleva a la habitación de Varan. Hassan viene a hablar con Zebair. Continúa actuando como un topo. Habla de la tensión entre Frat y Varan. Queda claro que Zebair y Hassan están involucrados en el caso de Dirya. Le pagó al abogado y desestimó el caso. Mientras Gul y Frat hablan, llega Azade. Se lo da a Gul. Azade pide té de manzanilla. Frat es más fuerte y dice: no dejaré que nadie te aplaste. Varan y Dylan examinan los registros del hospital en la habitación. Varan dice que comamos algo. Gul convierte la habitación en un ambiente romántico para Varan y Dylan. Rosa de velas y camisón. Cuando Gul sale de la habitación, Frat aparece frente a ella. Frat pregunta: ¿tienes miedo, esposa? Rose cierra la boca. Los que escuchen digan que se callen. Él permanece cara a cara. Rose retira su mano. Frat le toma la mano y le pregunta: no puedo tocar a mi esposa casada. Frat dice que ni siquiera puedo sobrevivir a mi matrimonio. Sabia descubre los hechos sobre Seyit. También entendió lo que le hicieron a Dylan. Dice que resolveré esto ahora. Dice que hará ADN. Dylan llega a la habitación. Ve los preparativos de Gul. Quiere quitarse el camisón antes de que llegue Varan. Sin embargo, lo atrapan. Estaba bastante avergonzado. A la mañana siguiente, Varan despierta a Dylan. Su sonrisa feliz hace que Varan se interese más en ella.
Baran trae el álbum familiar. Muestra páginas en blanco. Dicen que llenaremos nuestra familia ampliándola. Dylan está intentando encontrar un rastro de su madre. Pero a menos que pueda encontrarlo, la luz de sus ojos se apaga. Suena el teléfono de Dylan. Sabia llama. Dice que quiere tomar un café. Dice que hay cosas de las que quiere hablar. Baran no puede confiar mucho en Sabia. Dylan dice que luego vengan a la mansión. Sabia dice que está bien. Dice que estará allí en una hora. Seyid también recibió la noticia que esperaba de su amigo Tahsin. Sabia llega a la mansión. Dylan llega a Sabia. Dylan dice, ¿de qué me hablarás? Gul, en cambio, piensa en la visita de Sabia a la cocina. Destiny piensa en su billetera. Le pregunta a Gul sobre su billetera. Dice en mi bolso. Mientras lleva las galletas adentro, tiene miedo de que su madre se entere de que se va a casar. Inmediatamente regresa a la cocina. Mientras tanto, Sabia toma la taza en la que Dylan tomó su café. Dice que se lo entregará al laboratorio de ADN. Luego sale silenciosamente de la mansión. Dylan, por otro lado, teme que su madre esté muerta. Estoy esperando sus comentarios y emojis debajo del vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.